día de hoy les hablaremos sobre hipospadias, epispadias, fimosis, parafimosis, epidimitis, orquitis y criptorquidia, la cual está dirigida por Ana Angélica Peña Naranjo y quien les habla Valentina Espinel. Somos estudiantes de enfermería de la Universidad Antonio Nariño. A continuación les hablaremos sobre hipospadias, la cual se define como el desarrollo anormal de la uretra y del prepucio ventral con un defecto embriológico en la corrección de la curvatura peniana y ubicación anormal del meato uretral a lo largo de su cara ventral. Seguimos con la epidemiología, en la que la prevalencia en Europa es de aproximadamente 18,6 por 10.000 nacimientos. La prevalencia es mayor en el norte de América, 34,2 por 10.000 nacimientos, y menor en Asia, de 0,69 por 10.000 nacimientos. A pesar de las más de 90 millones de partos examinados, la prevalencia sigue siendo difícil de estimar debido a muchos factores metodológicos. Encontramos en la etiología, en la que se incluye la predisposición genética, insuficiente estimulación hormonal prenatal, factores materno-placentarios e influencias ambientales. Por lo tanto, la etiología es multifactorial. Seguimos con las manifestaciones clínicas, las cuales se caracterizan por una abertura de la uretra fuera de la punta del pene, encontrándose en la parte inferior, una curvatura ascendente del pene. También encontramos un aspecto en forma de encapuchado del pene, debido a que solo la mitad superior del pene está cubierto con el prepucio, y un roce anormal de la orina. Seguimos con la fisiopatología, donde se trata de una malformación tanto urinaria como genital definida por dos elementos. El primero es el defecto ventral de la uretra y el otro es la incurvación ventral del pene y del prepucio. Ambos elementos pueden comportar grados muy diversos y van acompañados de otros elementos malformativos. Entonces, en el defecto ventral de la uretra vamos a encontrar unos grados, los cuales son siendo leve de 0 a 30 grados, moderado de 31 a 45 grados y severo menor a 45 grados. Encontramos en la incurvación ventral del pene un grado de mayor a 30 grados, sería leve, moderado de 30 a 60 grados y severo menor a 60 grados. En la incurvación del prepucio hay prepucios cerrados con apertura parcial y completa. Además, también vamos a encontrar unas manifestaciones que son distales y proximales. En las manifestaciones distales encontramos el pene estéticamente casi normal, y en las manifestaciones proximales vamos a encontrar hernias inguinales y vamos a encontrar de 9 al 15% de casos. No obstante, lo habitual es encontrar casos intermedios, conllevando además otras anomalías que van de lo estético a lo funcional, pasando por complicaciones como lo son la fertilidad, que se ven comprometidas y acompañadas por otras malformaciones. Y también se puede haber una presencia de testículos criptorquídicos. Seguimos con la clasificación, la cual depende de la ubicación de la abertura de la uretra. Entonces encontramos la bolánica, que es la abertura de la uretra situada cerca de la cabeza del pene. Vamos a encontrar del 65 al 70% de casos. La peneana, la abertura situada en el cuerpo del pene, del 10 al 15% de casos. El pene excretal, que va a ser la abertura situada en el área donde se une el pene con el escroto, y encontramos del 20% de casos. Seguimos con el medio diagnóstico, donde generalmente o siempre se va a diagnosticar durante un examen físico después del nacimiento del bebé. El tratamiento. El tratamiento se realiza por medio de una cirugía, donde se van a encontrar diferentes situaciones, las cuales son ortoplasia, corrección de la curvatura ventral hasta que se logre la verticalidad del pene; uretroplastia, hacer una nueva uretra desde el meato nativo hasta la punta del glande; glandoplastia, representa la plasticidad del glande dándole forma de bellota; postectomía, consiste en retirar el prepucio redundante, donde este se hace por medio de la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pie. Preservación del prepucio con cierre del mismo en la línea media
Y el último es escrotoplastia, corrección de la transposición penoescrotal insertada en el escroto en la parte anterior de la base peniana. Ahora hablaré sobre epispadia. Se define como una anomalía peniana en la cual la uretra se abre sobre la pared dorsal del pene. También encontramos que en las niñas existe con clítoris bífido, uretra redundante y cuello vesical deforme. En la epidemiología encontramos una incidencia de 1 entre 120.000 hombres y 1 entre 500.000 niñas. La relación hombre-mujer varía de 3 a 1 a 5 a 1. Encontramos una prevalencia mayor en hijos de mujeres jóvenes. En la etiología se desconoce por ahora. Seguimos con las manifestaciones clínicas, la cual se caracteriza por una incontinencia urinaria e infección del tracto urinario, nefropatía por reflujo. Esto quiere decir que va a haber una afección en la cual se presenta el daño a los riñones debido a un flujo de orina retrógrado. También se va a evidenciar una abertura anormal desde la articulación entre el hueso púbico hasta el área por encima de la punta del pene y un ensanchamiento del hueso púbico. Seguimos con la fisiopatología, donde hay una alteración embriológica puesta que hace que la apertura uretral esté en la cara inferior del pene. También vamos a encontrar que las causas del epispadia se desconoce. Puede ocurrir debido a que el hueso púbico no se desarrolla apropiadamente. También se pueden presentar con una anomalía congénita poco frecuente llamada distrofia vesical. En esta anomalía congénita la vejiga está expuesta a través de la pared del abdomen. También se puede presentar con otras anomalías congénitas. Esta afección ocurre en la mayoría de casos en niños es más frecuente en niños que en niñas. Seguimos con la clasificación, la cual encontramos 3. La glandular, la uretra se abre sobre la cara dorsal del glande peneano. El meato uretral se localiza en la sínfisis púbica y el surco coronal, por lo cual se extiende una ranura distal desde el meato a través del glande. Y penopúbico, la abertura uretral es la unión penopúbica y todo el pene tiene una ranura dorsal distal que se extiende a través del glande. En los medios diagnósticos suele detectarse por un examen visual después del nacimiento. No obstante, se realizaron unas pruebas adicionales para obtener información sobre otras posibles malformaciones, de las cuales se realizarán radiografía pélvica, rayos X, ecografía genital, pielografía intravenosa de riñones, vejiga y uretres, análisis sanguíneos y en algunos casos tomografía y resonancia magnética. Seguimos con el tratamiento, el cual las personas que tengan este caso se les realizará una cirugía, pero también es necesaria una segunda, si el paciente no queda bien, es necesaria una segunda intervención, la cual se llama uretroplastia, donde se hace la reconstrucción completa de los genitales. Tras la intervención, algunos pacientes pueden experimentar la persistencia de algunos síntomas, sobre todo la incontinencia urinaria. Bueno, también hablaré sobre la fimosis, que se define como un trastorno del pene causado por la estenosis del orificio prepucial que impide la salida del glande, activamente durante la flacidez del pene o pasivamente durante la erección. Esto quiere decir que es la incapacidad para retraer completamente el prepucio detrás del glande. Encontramos que en la epidemiología el 10% de los varones tendrán fimosis a los 3 años de edad y un porcentaje mayor de los niños solo tendrá prepucios parcialmente retráctiles. Del 1 al 5% de los hombres tendrán prepucios no retráctiles a los 16 años. El 95% son sometidos a las cirugías de prepucio en menores de 18 años. El 5% restante se sometió a cirugía debido a que el frenillo breve causa problemas durante la erección y la tasa de complicaciones fue del 3,5 en las cirugías. En la etiología encontramos que la causa de la fimosis es congénita, pero también puede ser debido a retracciones forzadas del prepucio durante la
el higiene realizado por sus padres, que crean anillos fibrosos en el prepucio y adherencia balanoprepuciales. En el 95% de los recién nacidos es difícil la retracción prepucial. A los 6 meses solo el 20% del prepucio son retráctiles, al año el 50% y a los 3 años el 90%. También encontramos que en los adultos la causa principal es por ser diabéticos o por un traumatismo que puede ser directo, por actos sexuales violentados o manipulaciones urológicas. En las manifestaciones clínicas encontramos micción dolorosa, infecciones reiteradas, esto quiere decir que son repetitivas, y incapacidad para retraer completamente el prepucio. Seguimos con la fisiopatología. El prepucio aparece en la porción dorsal del pene al tercer mes de gestación y cubre totalmente el glande al final de la gestación. Durante los primeros 3 años de vida, la herencia que existe entre el prepucio y el glande se van liberando hasta que aquel es completamente retirable. Esta es la razón por la que la fimosis verdadera se considera después de los 3 años de vida. Antes de eso, debe considerarse fisiológica. También encontramos que la fimosis fisiológica ocurre por adherencias de la mucosa proporcional al glande, que se despega paulatinamente. Bueno, ahora seguimos con la clasificación, la cual encontramos 2. Fimosis fisiológica, que se presenta desde el nacimiento y es común en gran cantidad en los bebés. Con el paso del tiempo, el prepucio debe ir adquiriendo elasticidad y ensanchamiento para que se pueda descubrir completamente el glande. También encontramos la fimosis patológica. Este tipo de fimosis puede presentarse en cualquier edad. Suele ser causada por algún tipo de trauma o infección en el pene, en el cual se debe acudir al médico en el momento que se detecte. También encontramos unos tipos, el tipo 1 es leve retracción sin que se vea el glande. Tipo 2, exposición del meato uretral con una retracción ligeramente mayor del prepucio. Tipo 3, exposición del glande hasta la parte media de él. Tipo 4, exposición del glande hasta la corona. Y tipo 5, exposición fácil de todo el glande. Bueno, en los medios diagnósticos se confirmará la presencia de fimosis tratando de retirar la piel que recubre el glande del pene manualmente. Cuando no es posible ver completamente el glande, significa que hay fimosis. Este se realiza en los recién nacidos. El caso de la fimosis secundaria puede surgir en la adolescencia o en la vida adulta. El hombre puede notar si existe alguna dificultad en la retracción del prepucio, y si existe, lo ideal es acudir a una consulta. Ahora seguimos con el tratamiento, los cuales se utiliza una pomada que es a base de corticoides como la betametasona, debido a que poseen propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antibióticas, haciendo que la piel se ponga más fina y suave, facilitando su retracción. También se van a realizar un tipo de ejercicios para retraer el prepucio, el cual se realiza en niños mayores de 5 años. Este ejercicio es utilizado para retraer la piel del prepucio sin forzarla, debido a que va a causar dolor, ya que de esta forma es posible facilitar el deslizamiento y de esta forma promover la exposición del glande. Para este ejercicio se debe explicarle a la madre cómo debe hacerlo, la cual debe sostener con una mano el pene y con la otra aplicar la pomada y retraer la piel lentamente durante 1 minuto. Este ejercicio se realizará de 3 a 4 veces al día. También se va a realizar una cirugía. Esto se hace cuando el tratamiento anterior no es suficiente. Preferiblemente se van a hacer después de los 2 años de edad. En la cirugía se retirará completamente la capa de piel que recubre el glande, y el médico también realizará un corte que libera el frenillo corto del pene. Parafimosis. Definición. La parafimosis es una urgencia urológica,
Ocurre cuando un anillo equimótico estrecho del prepucio presenta retracción proximal sobre el glande y permanece retenido en dicha posición. Etiología. Lesión. Un procedimiento médico con una mala manipulación puede dar lugar a una parafimosis. Normalmente, cuando hablamos de esta causa, nos referimos a la colocación de una sonda para drenar la orina o a realizar una endoscopia. No devolver el prepucio a su estado normal después de orinar, tras realizar el lavado del pene o después de las relaciones sexuales. Esto puede dar lugar a una parafimosis con la dificultad o incluso imposibilidad de devolver la piel a su localización habitual. Mala higiene. No lavarse bien la zona puede provocar una infección en el prepucio y causar una parafimosis. También puede darse tras sufrir una infección o una balanitis, es decir, la inflamación del glande acompañado de mucho dolor. Manifestaciones clínicas. Eritema e hinchazón del cuerpo del pene y el glande al retraer el prepucio o llevarlo hacia atrás. Dolor y picor en la zona o presencia de placas blancas a causa de la mala higiene. Fisiopatología. Se debe a la inflamación crónica debajo del prepucio redundante, la que conduce a contractura de la apertura prepucial, lo que llamamos fimosis, y a la formación de un anillo apretado de piel cuando se retrae el prepucio por detrás del glande. El anillo de piel causa congestión venosa que lleva a edema y crecimiento del glande, que hace que este trastorno empeore. A medida que esta condición progresa, pueden ocurrir oclusión arterial y necrosis del glande. Medios diagnósticos. En la evaluación de estos pacientes debe realizarse una detallada anamnesis preguntando sobre manipulaciones del pene e instrumentaciones, si ha existido retracción del prepucio y si existe historia previa de circuncisión parcial o total. En la exploración física debe incluir el pene y el escroto. Si el glande presenta coloración rosada o salmón, aún existe buena perfusión sanguínea, pero si aparece con algún área de color negruzco y además a la palpación ha perdido elasticidad, significa que ya se ha iniciado la necrosis. En el escroto se debe inspeccionar el color, textura y turgencia, además de palpar el contenido escrotal para descartar una tumoración. Tratamiento farmacológico. La inyección de hialuronidasa intralesional es efectiva para la disminución del edema y tratamiento quirúrgico. Tratamiento no farmacológico. Puede incluir la lubricación del prepucio y de la punta del pene, oprimiendo suavemente esta última mientras se lleva el prepucio hacia adelante. Si este procedimiento no resulta efectivo, puede practicarse una pequeña incisión para aliviar la tensión. Es posible que se recomiende una circuncisión de emergencia, es decir, una extirpación quirúrgica total o parcial del prepucio. Epidimitis. Definición. La epidimitis es una inflamación de la estructura tubular que se encuentra en la parte posterior del testículo y que almacena y transporta el esperma. Epidemiología. Los varones de cualquier edad pueden desarrollar epidimitis, pero es más frecuente en hombres jóvenes de 19 a 35 años de edad. Etiología. La epididimitis es causada por patógenos de transmisión sexual o por microorganismos que causan infección de las vías urinarias. Entre los hombres con actividad sexual y menores de 35 años de edad, la mayor parte de los casos de epididimitis son causados por patógenos de transmisión sexual. Los patógenos más comunes son las bacterias entéricas gram negativas. Manifestaciones clínicas. La epididimitis se manifiesta por dolor y sensibilidad testicular unilateral. Casi siempre hay aumento de volumen sensible y palpable del epididimo. El cordón espermático puede estar hipersensible. A menudo estos síntomas se acompañan por uretritis asintomática. Fisiopatología. Cuando la inflamación se disemina a un testículo, recibe el nombre de orquitis.
Los dos testículos son los órganos sexuales del hombre que producen los espermatozoides y las hormonas masculinas. Se alojan dentro del escroto. Detrás de cada testículo hay un tubo enrollado denominado epididimo. Los espermatozoides pasan por el epididimo en su recorrido desde el testículo hasta el conducto deferente. Durante la eyaculación, los espermatozoides salen del cuerpo a través de la uretra, el mismo tubo por donde fluye la orina desde la vejiga. La uretra contiene bacterias las cuales pueden desplazarse hasta el epididimo y ocasionar que éste se inflame. Esta inflamación también puede propagarse al testículo. Clasificación. Los síndromes de epididimitis se clasifican como agudos si los síntomas han estado presentes por menos de 6 semanas o crónicos si han estado presentes por 3 meses o más. Medios diagnósticos. Exudado con tinción de Gram para evaluación de uretritis y presunta identificación de infección gonocócica. Serología en busca de sífilis. Examen de escroto con radiolúcidos, urocultivo, análisis de sangre y orina. Se analizan muestras de orina y sangre para detectar anomalías. Ecografía. Podría usarse esta prueba de diagnóstico por imágenes para descartar una torsión testicular. La ecografía Doppler color puede determinar si el flujo sanguíneo hacia los testículos es menor de lo normal, lo que indica torsión, o mayor de lo normal, lo que ayuda a confirmar el diagnóstico de epididimitis. Tratamiento farmacológico. Tanto en la forma aguda como en la crónica, los antibióticos se utilizan si se sospecha una infección. El tratamiento de elección a menudo es la acitromicina y la cefixima. En los niños, el uso de cotrimoxazol o algún derivado de las penicilinas, como por ejemplo cefalexina. Tratamiento no farmacológico: reposo en la cama, elevación del escroto, aplicación de hielo en el escroto, evitar levantar objetos pesados o esfuerzos durante la defecación, evitar las relaciones sexuales hasta que la infección desaparezca. Medios diagnósticos: evaluación médica, análisis de orina y de sangre, ecografía Doppler, ultrasonido testicular, que es un procedimiento de formación de imágenes para examinar los testículos y otras estructuras del escroto, y urocultivo. Orquitis. Definición. La orquitis es la inflamación de uno o ambos testículos debido a la propagación de una infección bacteriana desde el epididimo, que es el conducto que conecta el testículo con los diferentes vasos. Epidemiología. La orquitis aparece en un 20 a 25% de los varones con parotiditis. El 80% de los casos se producen en pacientes de menos de 10 años. 2/3 de los casos son unilaterales y 1/3 es bilateral. El 60% de los pacientes con orquitis por parotiditis desarrolla atrofia testicular, al menos en uno de los testículos. Etiología. La orquitis se puede producir debido a infecciones por bacterias o virus o que se desconozca la causa. La causa más frecuente de la orquitis es una infección bacteriana, como una infección de transmisión sexual. En algunos casos, el virus de las paperas puede provocar orquitis. Manifestaciones clínicas: inflamación en uno o ambos testículos, sangre en el semen, dolor de leve a grave, secreción del pene, fiebre, náuseas, dolor inguinal. Medios diagnósticos. Por lo general, la orquitis se diagnostica mediante exploración física. En ocasiones se realizan análisis de sangre y de orina para identificar el virus de las paperas u otras infecciones. A veces se lleva a cabo una ecografía Doppler de urgencia para evaluar el flujo sanguíneo a los testículos, para descartar una torsión testicular, que es una urgencia médica.
ultrasonido testicular y urocultivo. Tratamiento farmacológico: analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o naproxeno sódico. Tratamiento no farmacológico: reposo en cama, elevación del escroto, aplicación de hielo en el lado afectado, evitar levantar objetos pesados. Criptorquidia. Definición: la criptorquidia existe cuando hay un descenso incompleto de los testículos desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Epidemiología: la incidencia de testículos no descendidos se incrementa de 3,5% en los nacidos a término a 30% en los prematuros. La mayoría de los testículos no descendidos bajan al escroto en los primeros 6 meses de vida y hacia el año de edad la prevalencia es del 1%. El testículo que resulta afectado más a menudo es el izquierdo y 1,2% de los niños con criptorquidia tendrán afectados los dos testículos. Etiología: la criptorquidia puede tener diversas causas. Así, esta alteración del desarrollo puede deberse a irregularidades anatómicas que bloquean o interfieren en el trayecto hacia la ósea escrotal, por lo que el testículo no puede descender. Otra razón puede ser una alteración hormonal que retrasa o impide el desarrollo normal del feto. Manifestaciones clínicas: la mayoría de las veces no hay síntomas distintos a la ausencia del testículo en el escroto. Fisiopatología: normalmente los testículos se desarrollan a las 7-8 semanas de gestación y permanecen por encima del anillo inguinal interno hasta alrededor de las 28 semanas. El comienzo del descenso es mediado por factores hormonales, factores físicos y ambientales. Un verdadero testículo no descendido permanece en el conducto inguinal a lo largo del recorrido del descenso o con menor frecuencia se localiza en la cavidad abdominal o el retroperitoneo. Un testículo ectópico es el que desciende normalmente a través del anillo externo, pero se desvía a una localización anormal y se ubica fuera del entorno normal del descenso. Clasificación: cuando se presenta solo en un testículo hablamos de criptorquidia unilateral, mientras que cuando se presenta en ambos testículos se denomina criptorquidia bilateral. Medios diagnósticos: laparoscopia: se inserta un pequeño tubo que contiene una cámara mediante una pequeña incisión en el abdomen del niño. La laparoscopia se realiza para ubicar un testículo ubicado dentro del abdomen. Es posible que el médico pueda solucionar la criptorquidia en el mismo procedimiento, pero en algunos casos se necesita otra cirugía. Evaluación clínica: en todos los niños se debe hacer un examen testicular al nacer y luego anualmente para evaluar la ubicación y crecimiento testicular. La exploración debe llevarse a cabo en condiciones óptimas con el paciente lo más confortable posible y se debe realizar en presencia de los padres, en una habitación cálida y con las manos del examinador templadas a fin de minimizar el riesgo de retracción testicular. Ecografía Doppler, ultrasonido testicular y urocultivo. Tratamiento: en la mayoría de los casos el testículo descenderá sin tratamiento durante el primer año de vida del niño. Si esto no ocurre, el tratamiento puede incluir inyecciones de hormonas para tratar de llevar el testículo hacia el escroto. Cirugía para llevar el testículo hacia el escroto. Este es el principal tratamiento. Si no tiene éxito el tratamiento hormonal, en caso de que exista hernia inguinal al mismo tiempo, si los testículos están en una posición anormal y se ha realizado una intervención quirúrgica en la zona de la ingle en la pubertad.
El tratamiento antes del año de edad puede reducir el riesgo de complicaciones de la criptorquidia, por ejemplo, esterilidad y cáncer del testículo. Para finalizar, seguiremos con los diagnósticos de enfermería, los cuales tenemos dominio 12, confort, clase 1, confort físico, diagnóstico, disconfort, relacionado con efectos secundarios del proceso quirúrgico evidenciado por irritabilidad y dolor. Dominio 12, confort, clase 1, confort físico, diagnóstico, dolor agudo, relacionado con inflamación testicular evidenciado por dolor y llanto. Dominio 11, seguridad y protección, clase 1, infección, diagnóstico, riesgo de infección relacionado con infección del tracto urinario evidenciado por hipertermia, dolor, irritabilidad y llanto. En los cuidados de enfermería tenemos administración de medicamentos según prescripción médica, vigilar la duración e intensidad del dolor, establecer estrategias para el alivio del dolor, apropiar entorno para la comodidad y el descanso del paciente, realizar y educar sobre la buena higiene, controlar signos vitales para observar si se presentan estados febriles, realizar exámenes de laboratorio si es necesario, manejo de eliminación urinaria, se debe informar y educar a la familia acerca del proceso natural de la fimosis y se debe explicar la técnica de ejercicios suaves como para la retracción del prepucio para evitar traumatismo y sangrado.